Para empezar, tenemos que definir qué es el constructivismo. Es un movimiento arquitectónico que surgió a finales de los años 80, entre 1986 y 1989, tomando en cuenta sus exponentes principales. Sobre los estilos y los métodos que usa para fundamentar su movimiento, está en el que se rompe con el tradicionalismo geométricamente. Por ejemplo, los cuerpos que conforman las composiciones terminan siendo fragmentados y deconstruidos para jugar con las formas. También se optan por movimientos no lineales y no rectilíneos. Esto para dar una sensación de continuidad, pero también de un estilo diferente al que se venía dando desde hace tiempo. Otro punto es que la geometría de los objetos deja de ser cerrada y euclidiana. Es decir, los cuerpos platónicos como las esferas, los cubos, las pirámides y los conos o son nulos o simplemente son transformados a otros cuerpos con formas más abstractas. También en una composición, los componentes que lo conforman se distorsionan para generar dichas formas mencionadas anteriormente. Sobre los personajes que lideran principalmente el movimiento desconstructivista, empezamos a hablar durante los que lo consolidaron, es decir, aquellos personajes que lo apoyaron a finales de los años 80. Su principal razonamiento y la razón de su estilo y su inspiración de donde venía venía del estilo que contradecían, es decir, los constructivistas y urbanistas rusos. Tomaban formas un poco más tradicionales y conservadoras y hacían experimentación formal, es decir, jugaban con las formas, aunque también se tomaron elementos de otros movimientos artísticos como el cubismo y el minimalismo. El cubismo por la construcción que se le hace a las formas básicas y el minimalismo porque se decide no optar por el exceso de detalles en las composiciones. Estos personajes también probaron otros métodos y estilos para salirse del estatus que se tenía de aquella época, que era muy recto y cerrado. Entre los principales exponentes de aquella época estuvieron Pete Heisenman, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, entre otros. Sobre las obras importantes podemos destacar edificaciones que se conservan hasta el día de hoy. El primero es el Museo Guggenheim de Bilbao, que fue construido por Frank Gehry. Las formas que componen la estructura general presentan alteraciones a lo largo de la superficie, es decir, que no se opta por un estilo recto, sino que se curvan y se distorsionan para dar una sensación de movimiento. Y también que han sufrido una transformación con respecto a la figura original en la que se inspiraron o están basadas. Este es un museo en el que se exponen obras de arte y se dan a conocer exposiciones de otros artistas. Está el UFA Palace de Dresde en Alemania, que fue construido por un constructivista más moderno que se llama Kurt Himmelblau. Es un complejo de cines de índole artística que tiene una forma única a la que se le ha realizado un cambio. Es decir, no está compuesto de varias formas, sino que es un solo cuerpo al que se le ha deformado. Es un prisma que ha presentado alteraciones, añadiéndole caras y modificaciones a lo largo de su estructura. También que su fachada tiene un diseño repetitivo y simple, recordando los elementos minimalistas y que no hay un exceso de detalles.
Este es uno más famoso, que es el centro Heydar Aliyev, que queda en Azerbaiyán, Medio Oriente, construido por Zaha Hadid. Al igual que una de las construcciones anteriores, carece de ángulos rectos y formas rectilíneas y opta por alterar las figuras al punto de hacer un cuerpo únicamente curvo. La textura de las paredes es monocromática, es decir, es de un solo color y es bastante simple y minimalista. La única alteración destacable que se notan son el tratamiento curvado de la estructura general, que tiene una forma interesante a pesar de ser un tanto simple. Y por último, entre las más importantes, está la Biblioteca Pública de Cyril, en Estados Unidos, creada por Rem Koolhaas. La biblioteca pública resalta por el lugar en el que está construido, ya que Cyril es un lugar donde el urbanismo y la arquitectura es tradicional y conservador. Y, y tomando en cuenta los aspectos del deconstructivismo, pues contrasta bastante al ser un rompimiento de los moldes que caracterizan a la ciudad norteamericana. Su fachada, la textura de su fachada es simple, repetitiva, minimalista, y su estructura general tiene alteraciones y modificaciones que lo hacen ver de una forma más fragmentada, así como que está hecho de vidrio, lo que permite ver el interior de la edificación. Ya. Muy bien, Carlos. Carlos, tú estabas solo. Sí, ¿verdad? Sí, yo estoy solo. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vemos ahí que la arquitectura deconstructivista es un tipo de arquitectura donde desaparece generalmente el ángulo de 90 grados. Surge a partir de una teoría filosófica que se llama el deconstructivismo, de un filósofo llamado, de apellido Derrida, nombre Jacques Derrida. ¿Qué plantea esta teoría? Que todo puede ser cambiante, que hoy puede estar sucediendo algo y mañana eso que está presente hoy puede tener cambios y esos cambios son aceptados, que todo está en movimiento, en cambio, en una permanente transformación. Y esa teoría filosófica no solamente la plantea como filosofía, sino que surgen de ahí otras disciplinas que la acogen, esa teoría, y donde se habla, por ejemplo, algunas culturas orientales que hablan de los zen, del minimalismo, y dicen, sí, el mar está en una quietud en la parte superior, pero en la parte inferior hay toda una turbulencia, ¿verdad? Entonces, aunque haya tranquilidad, también puede haber turbulencia en la parte inferior. U otras teorías orientales hablan que detrás de cualquier nube gris siempre está el cielo azul. Es decir, que todo puede ser cambiante de un momento a otro. Y que depende también de la mirada y la observación de quien esté haciendo esa percepción, quien esté teniendo esa percepción. Entonces ahí con la teoría de constructivismo, del cambio, así como se planteó un término que se llama la resiliencia, que es un término que está muy usado hoy día. El término de la resiliencia viene de la biología, cuando hay algunos órganos vivos pequeños y que al perder una parte de esos órganos, de esos animales, especies, pequeños organismos, al perder una parte
nuevamente le sale esa parte perdida. Un ejemplo de ello son las estrellas de mar. Una estrella de mar se le parte una puntita de esa estrella y ella otra vez le sale la estrella. En cambio, a los humanos, por ejemplo, no nos sucede eso. Si nos cortamos un dedo, el dedo no nos vuelve a salir. Entonces, a partir de ahí, de ese concepto de la resiliencia, o sea, es volver a recuperarse a pesar de las circunstancias, se usa en la psicología cuando se habla de pérdidas. Entonces, en pérdidas está pérdida de un familiar por muerte, o pérdida de una amistad, o pérdida de una pareja, etcétera. Entonces, la resiliencia desde el punto de vista filosófico psicológico, es que la persona se recupera, ¿verdad? A pesar que se tiene que esperar un tiempo para que vuelva a darse esa nueva normalidad, aunque siempre todo es cambiante y todo no va a ser igual que antes a pesar de esa pérdida. Ese concepto de resiliencia se lleva al urbanismo, y en el urbanismo la resiliencia urbana, ¿qué es? Es si de pronto una ciudad es destruida por un terremoto, hay unos mecanismos que tiene establecido para la gestión de qué debe hacer la población antes de un sismo, por ejemplo, durante o después, o de una tormenta, o de un huracán, etcétera. Entonces, ¿dónde deben protegerse las personas? ¿A dónde ir? ¿A dónde acudir? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Dónde se les suministran los elementos básicos? ¿Qué debe tener un botiquín una persona? Etcétera. Entonces, esa capacidad de recuperación rápida, a pesar de un evento de riesgo, se llama resiliencia. Entonces, así como ese término de resiliencia se ha empleado tanto de la biología, la psicología, el urbanismo y otras disciplinas, el término de deconstructivismo vino de la filosofía, se utiliza en otras aplicaciones, pero se lleva el término a la arquitectura cuando todo cambia. Entonces, como antes se utilizaban mucho las formas regulares, euclidianas, entonces ya el deconstructivismo es una nueva manera de hacer las cosas desde el punto de vista del diseño. Entonces ahí es porque tiene que ser todo con planos verticales y planos horizontales, ¿no? Hagámoslo cambiando esos ángulos, y luego que cambien esos ángulos ya comienza el diseño paramétrico que utiliza Zaha Hadid y Frank Gehry, donde utiliza ya unos software, por ejemplo, ustedes lo van a aprender más adelante, el rinoceros, y comienzan a hacer unos diseños paramétricos para generar arquitectura. Entonces ahí, además de esas líneas deconstruidas, ya aparecen otras formas curvas deconstruidas también de las formas regulares. Entonces, ese es el deconstructivismo, ¿ya? Y que es una de las tendencias de la arquitectura contemporánea. Es decir, la arquitectura contemporánea es una arquitectura que la llamamos pluralista. Plural, ¿qué significa plural? Variado. Pluralismo es variedad. Entonces, en esta arquitectura contemporánea nosotros podemos ver arquitectos con una tendencia al deconstructivismo, que son Frank Gehry, Renkulhas, Zaha Hadid. Todavía, aunque Zaha Hadid haya muerto, Schumacher, su socio, se quedó con la firma, la oficina. Ustedes saben que ellos tenían arquitectos en todo el mundo, y sigue llamándose la firma Zaha Hadid. Está también Peter Eisman, Renkulhas, Daniel Libeskind, etc. Entonces, ellos están con esa tendencia. Otros están con el high-tech o alta tecnología, como Norman Foster, como lo vimos la clase pasada. Otros están con minimalismo, como Seiji Nishizawa. Otros van con esa arquitectura moderna,
pero de la nueva modernidad, es decir, las formas regulares, puras, pero con una nueva materialidad, ya no con los mismos elementos arquitectónicos del pasado. Así que ahí vemos nosotros diferentes tendencias de la arquitectura el día de hoy y que cada quien es libre de hacer la que desee, si las quiere combinar, si se quiere ir por una tendencia u otra, o si quiere dentro de su vida profesional estar con una tendencia hoy, mañana con otra, explorar. Hay libertad en temas de diseño para todo eso. Entonces, este deconstructivismo no solamente se utiliza como término en la filosofía y en la arquitectura, sino que en las artes también se utiliza, en el diseño gráfico, el diseño industrial, etcétera, en todo. Y en otras disciplinas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bien. Bueno, entonces continuamos ahora con Juan Sebastián. ¿No ha llegado? Juan Sebastián. Bueno, continuamos con Luis Felipe Franco, Frank Culjas. Luis Felipe. Luis, ¿estás ahí? Luis Felipe Franco. Bueno, voy a mirar porque la vez pasada me estuvo escribiendo algo y no sé si él habrá subido el video. Él había tenido como que inconvenientes, pero no sé si subió algo. Si no, yo les explico ahora estos arquitectos. Vamos a ver, Luis Franco, aquí, configuraciones morfológicas, nada, esto es pura configuración morfológica, 13 de abril, no ha subido nada. Bueno, entonces a él, Renculjas y Juan Sebastián Rodríguez Zaha Hadid. Entonces, estos dos arquitectos, Renculjas y Zaha Hadid, son arquitectos de esa tendencia de la arquitectura de constructivismo, de constructivista. Ya les voy a hablar de estos arquitectos. Profe, acabé de Dígame. hablar con Luis Felipe y él me dice que tiene el internet muy malo, pero que él le va a mandar un video de su exposición. Ok. Igual ya yo estoy
Bueno, es Zaha Hadid. Entonces vemos aquí obras de ella donde, como les decía, comienza primero con ese diseño paramétrico, ahí una iraní, de origen iraní, que estudió en Inglaterra, estudió arquitectura en una de las escuelas de Londres, trabajó con Frank. Y en 2014 se ganó el premio Pritzker de arquitectura, Pritzker. Ahí vemos que buscó Michigan. Ya ustedes ahí la niña. Profe, se le escucha entrecortado. Dígame. Le estoy escuchando entrecortado. Profe, Sí, profe, podría... Le voy a quitar el audio. Sí, eso le iba a decir, quítale el audio al video y que se escuche solamente usted. Así es, sí. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, Zaha Hadid estudió en la Academia de Arquitectura en Londres, fue estudiante de Ren Koolhaas y trabajó con Ren Koolhaas en su firma de arquitectura. Y miren una cosa, cómo la influencia y el pensamiento de Ren Koolhaas ha influenciado a arquitectos que han cambiado la forma de diseñar y que han tenido mucho éxito. Zaha Hadid fue estudiante de él y trabajó en su oficina. Luego, el creador de la firma Big, Villard Ingels Group, de Big Villard Ingels Groups, él también trabajó con Ren Koolhaas en su oficina que se llama Oficina Metropolitana de Arquitectura, ¿ya? Y ahora es la firma que está desarrollando grandes proyectos a nivel mundial. Entonces vemos aquí obras de Zaha, como les decía, miren The Guangzhou Opera House en China, cómo utiliza también material metálico, la transparencia, la línea deconstruida en las formas. Está este puente en Zaragoza, España, ¿sí? Con unas formas onduladas, curvas, con elementos modulares. El Ordrugar en Dinamarca, pequeño museo. El Centro de la Ciencia de Fenos, ya está todavía una obra más con líneas más regulares, ¿sí? El Museo Nacional del siglo XXI, el Museo Nacional de las Artes siglo XXI, donde combina ahí las formas curvas con el Galaxy Soho en Beijing, China, toda una zona comercial con diferentes usos mixtos. El edificio Pierre Vives en Montpellier, Francia, que se los he mostrado en algunas otras oportunidades como temas de composición. Miren ahí las texturas. Y es una de las arquitectas, así como Frank Gehry en su momento, muchos países llamaron a Frank Gehry para tener en sus ciudades estas obras. También recuerdo que Zaha Hadid
diseñó algunos proyectos para acá, un proyecto urbano para Bogotá, pero no ganó, imagínense, un concurso. Entonces, vamos a ver aquí las obras principales de ella. El Heydar Aliyev Center. También, miren el entorno de ese edificio, un entorno normal, con una arquitectura desde hace muchos años, pero que este centro de exposiciones, mírenlo ahí, cómo hace parte de toda una renovación urbana del exterior. Miren ahí el plano base, cómo lo incorpora al diseño. Aquí viene la innovación en temas de torres de edificios. Por ejemplo, ubicación en Hong Kong, Innovation Tower. Vean ahí las texturas, colores, la protección que se da a las aberturas en los planos, es decir, a las ventanas, y cómo el diseño interior también tiene todo ese lenguaje de constructivismo. La luz, también hay un buen manejo del tema de la luz para el ahorro energético. Tanto en la parte interior como exterior se puede ver el diseño de esta serie. El Museo 1000. Miren ahí la diferencia ya cuando se ve el lenguaje contemporáneo. 1000 Museum. Miren el tema de la luz, la sombra, las texturas. Todo eso se parte del diseño. El Shah Jahan también diseñó el interior del Burj Al Arab, que es uno de los edificios más reconocidos de Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? De Dubái, porque en esa oficina son expertos en trabajar también los diseños interiores con el mismo lenguaje de la arquitectura. Ven, hay un helipuerto en la parte superior de la torre. Port House es una edificación en un puerto, Antwerp, Bélgica, ¿sí? Cerca al puerto. Se permite, es una intervención contemporánea, un contexto histórico, y desde la parte superior se permite ver toda la ciudad, el puerto, y tiene visuales 360 grados. Entonces, hay muy atrevida la intervención de ese elemento contemporáneo. Vitrafire es otro proyecto donde vemos aquí ya el hormigón armado a la vista. Este es en Alemania. Es una estación de bomberos. Es de las primeras obras de Zaha Hadid donde todavía estaba manejando la línea, aunque deconstruida, pero la línea, no la línea curva, la línea recta. ¿Sí? Vean aquí la estación de bomberos. De manera económica, obteniendo el concreto a la vista, no tener que hacer recubrimientos, pinturas, etc. Dentro de sus primeras obras. Ella fue Wang Jin Soho,
Miren ahí, un edificio en Beijing, China, 3 torres de 120 metros, un proyecto del 2014. Entonces, miren que el trabajo de los arquitectos se vuelve también iconográfico, ¿iconográfico qué es? Que un esquema puede dar la identificación de una ciudad, como la Torre Eiffel, como la Ópera de Sydney en Australia, lo que fueron las Torres Gemelas en Nueva York. Eso, la iconografía es eso. Ustedes ven a través de 3 esquemas y ustedes ubican y pueden tener en la mente una ciudad. Listo. Entonces ahí vemos la obra de Zaha Hadid y ahora les voy a... Bueno, este Foster, que ya se vio. Norman Foster, para los que no lo identifican. Ahora vamos a ver. Aparece aquí Ren Koolhaas. Luis Felipe Franco, que le toca a Ren Koolhaas, ¿verdad? Él dijo que mandó el trabajo, no sé. Danilo Salas. Danilo se encuentra. Danilo. Vamos a entrar a ver si Luis Felipe Franco subió el trabajo que dice que lo iba a subir. No, no lo ha subido. Bueno, y eso era desde la semana pasada. Vamos a ver a Ren Koolhaas, que como les decía, es un pionero, un arquitecto nacido en holandés, un arquitecto holandés, que fue profesor en escuelas de arquitectura en Londres, donde Profe, no se le escucha lo que está hablando. bueno, Ren Koolhaas, como les decía, es un arquitecto holandés que fue profesor de escuelas de arquitectura, estudió también en Londres, fue profesor de escuelas de arquitectura en Londres y profesor de muchos arquitectos reconocidos. Ha sido invitado en Harvard y en muchas escuelas de arquitectura de renombre mundial. Tiene una oficina, además de su firma de Ren Koolhaas, tiene una oficina que se llama Oficina Metropolitana de Arquitectura Contemporánea. Y Ren Koolhaas, además de ser arquitecto, también es un teórico de la arquitectura con varios planteamientos. Entonces, es teórico y esa teoría que él plantea ha ayudado. Bueno, entonces vamos a ver algo sobre Koolhaas en la parte teórica. Y como les digo, profesor y ha dirigido trabajos muy importantes y ha servido de guía, de motor en a diferentes arquitectos que ya han tenido una buena trayectoria. Ya les comparto.
Aquí. Ah, espérense. Que cuando voy a compartir aquí tengo que poner el audio para que se escuche mejor. Pantalla. Un mes desde que platicamos la última vez. Qué increíble, ¿no? Y qué arquitecto, yo trabajé 5 años con REM, desde sus oficinas en Hong Kong, y vi por ahí una plática tuya con tus alumnos sobre... Arquitectos en 2 minutos. Rem Koolhaas. Nota del autor. Después de haber escuchado en charlas arquitectónicas a diferentes personas que lo nombran Koolhaas, Kulas o Colas, he decidido llamarle simplemente Rem, para evitar confusiones y absurdas polémicas. ¿Empezamos? El bueno de Rem nació en Rotterdam en el año 1944, aunque pasó 4 años de su adolescencia en Indonesia. Según cuenta, esto le sirvió para aprender a observar el mundo sin prejuicios. Su padre, escritor, y su abuelo, arquitecto, marcarían su futuro fusionando las dos profesiones. ¿Escritecto? De joven trabajó como guionista de cine y periodista en un periódico de La Haya, para terminar estudiando arquitectura en Londres. En 1975 regresó a los Países Bajos y fundó su propio estudio, junto a un antiguo profesor y la que sería su mujer. El nombre de la firma fue, y sigue siendo, Office for Metropolitan Architecture, es decir, OMA. A Rem siempre le ha interesado teorizar sobre distintos aspectos de la arquitectura y lo ha plasmado en varios escritos. Su famoso Delirious New York, recomendado a estudiantes que comienzan la carrera, o el conocido SMLXL sobre cómo producir arquitectura contemporánea. En el espacio basura, analiza los aeropuertos o centros comerciales y los relaciona con la cultura contemporánea. Basura. Basura. Rem ha impartido clases en varias escuelas y universidades. En el año 2000, cuando le entregaron el premio Pritzker, fue invitado como profesor en la Universidad de Harvard. Además de escribir, proyectar o dar clases, ha participado como urbanista planificando el desarrollo y crecimiento de varias ciudades en Bogotá o Hong Kong. Pero pasemos a su obra construida. A pesar de que algunos de sus primeros edificios fueron viviendas, siempre ha manifestado especial interés por los proyectos a gran escala. Entre las más representativas se encuentran el edificio Grand Palais en Francia, la Villa d'Alava, que nos hacen dibujar a todos en la escuela, el Museo de Arte Kunsthal en Rotterdam, el McCormick Tribune en Chicago, portada de un AutoCAD antiguo que, si recuerdas, tienes más años que Matusalén, una Maison en Burdeos para un padre de familia que se desplazaba en silla de ruedas y que mola tanto que merece un vídeo aparte, la Casa de la Música en Oporto, colonizada los fines de semana por skaters, la sede de la Televisión Central de China en Pekín, galardonado como el mejor edificio en altura del mundo, y la Biblioteca de Seattle, que es un proyectazo que he traído al vídeo para que veáis lo bien que pronuncio Seattle. Sus edificaciones pueden parecer difíciles de identificar a primera vista, quizás porque su manera de proyectar tenga más que ver con dar forma a una idea construida antes que seguir modas o determinados estilos. Según sus palabras, la mayoría de nuestros trabajos se centran en lo que cambia más que en lo que permanece. No me digáis que nos ha explotado la cabeza después de escuchar esto. Seguro que ya os habréis dado cuenta de que sus edificios tienen una clara consistencia física. Vamos, que le mola lo estereotómico y la arquitectura masiva. Un dato curioso es que no vive en una casa diseñada por él y los veranos los pasa desconectado dentro de una cabaña escondida en una isla italiana. En definitiva, Rem se ha convertido en un arquitecto capaz de cambiar la manera en que entendemos las ciudades, introduciendo una pieza construida o simplemente escribiendo un libro. Uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo, que comprende a la perfección que la arquitectura no es una imposición, sino un sistema de soluciones. ¿Qué otros arquitectos o viviendas te gustaría conocer en 2 minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Entonces, muy práctico, muy práctico ese corto video de Rem Koolhaas. Vamos a ver aquí. Además de arquitecto teórico. Bueno, vamos a mirar ahora qué otro arquitecto sigue. Shaha, de constructivismo, Rem Koolhaas, Peter Eisman, Danilo Salas. ¿No está Danilo? Bueno, voy a hablarles ahora de Peter Eisman.
Peter Eastman es pionero o sea, es antecesor a Rem Koolhaas y también comenzó a principios de los años 90 a trabajar todo lo que tiene que ver con el deconstructivismo, con esa línea que no formaba el ángulo de los 90 grados. Entonces vemos aquí vamos a ver a Peter Eastman, también conocido como el padre del deconstructivismo, uno de los pioneros, como les decía, de esta tendencia a la arquitectura. Peter Eastman, también conocido como el padre del deconstructivismo, nació el 11 de agosto de 1932 en Newark, Nueva Jersey. Ya en su juventud se dio cuenta de que su vocación era la arquitectura y decidió comenzar sus estudios en la Universidad de Cornell. Una vez licenciado y ante una popularidad cada vez más creciente, Eastman pasa a ser considerado uno de los 5 de Nueva York y sus diseños empiezan a clasificarse dentro de alto modernismo o de constructivismo. Su trabajo profesional ha sido definido como formalista o post-vanguardista, ya que una cierta fragmentación de las formas visibles en algunos de sus proyectos han hecho generalmente que este sea identificado como perteneciente a un grupo ecléctico de arquitectos que fueron autodenominados como deconstructivistas. Eastman también ha llevado a cabo una intensa actividad como teórico, ha escrito libros, ha perseguido temas muy variados, incluyendo análisis, comparativos formales, la emancipación, autonomización de las disciplinas y las vidas de arquitectos que incluyen, entre otros, a Guiset, André Palladio, Le Corbusier, James Stirling. Eastman también destaca por ser uno de los primeros defensores del diseño por ordenador. Eastman empleó a pioneros de estas técnicas como Greg Lynn y Ingeborg Rocker ya en 1989. Entre sus obras arquitectónicas más destacadas encontramos sin duda el monumento al Holocausto en Berlín, situado en el lugar que ocupaban los jardines de la antigua Cancillería del Reich. También podemos encontrar la nueva Universidad de Phoenix Studios en Glendale, Arizona, que también es una de sus obras más recientes, pero sin lugar a dudas su mayor proyecto hasta la fecha está en la ciudad de la cultura de Galicia, en Santiago Compostela. Este es un conjunto de edificios destinados para actividades culturales. En la actualidad, Eastman imparte seminarios de teoría y estudios de diseño avanzadas en las escuelas de arquitectura de Yale. Anteriormente fue igual profesor en otras universidades de prestigio como la Universidad de Cambridge, la Universidad de Harvard o la Universidad Princeton. Además, en 1967, Peter Eastman fundó el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos y fue su director ejecutivo hasta 1981. Desde 1980 trabaja en su propio estudio de arquitectura a tiempo completo. En su extensa carrera, Eastman ha logrado ser galardonado con más de 20 premios diferentes de arquitectura, considerándosele una de las figuras más representativas de la arquitectura contemporánea. Bueno, entonces ahí estaban viendo a Peter Eastman con su obra como uno de los pioneros en ese deconstructivismo, y luego le seguían Frank Gehry, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, y que han influenciado a muchos arquitectos
contemporáneos. Ahora sigue el minimalismo. Entonces, aquí en deconstructivismo apenas expuso Carlos Daniel Venosa. Viene el minimalismo de Naishara Chams. Naishara, ¿estás lista, profe. preparada? ¿Y Valentina? ¿Dónde está Vale? ¿Vas a compartir? Sí, claro. Bueno, listo. Deme un Ya momento. apago el audio. Profe Valentina Vázquez está aquí. No, Naishara todavía no se ve. Ah, ya, ahora sí. Profe, deme un momento. Ah, ya. Ok. Entonces, chicos, ¿se han dado cuenta ustedes que desde esa arquitectura antigua de Mesopotamia, de las primeras civilizaciones, cómo hemos hecho todo un recorrido en este tiempo hasta llegar a esta arquitectura contemporánea de hoy día, y que ustedes en los futuros cursos ya van a tener mayor tiempo para profundizar en cada una de ellas, conocer más sobre cada una? Yo en esta primera teoría hago primero una fundamentación de temas de diseño y luego ese recorrido en toda la historia y la teoría de la arquitectura para que ustedes hoy día sepan rápidamente cuál ha sido esa evolución, si se puede decir así, porque cada una tiene su valor en su momento. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, profesora. En esta tarde, mi compañera Naishara Chams y mi persona Valentina Vázquez vamos a hablar un poco sobre la arquitectura minimalista. Siguiente. Bueno, a veces conocido como minimalismo, es aquella arquitectura donde se implica el uso de elementos con un diseño simple, sin ornamentos ni decoración. Está basada en el concepto menos es más. Y los defensores de esta, o sea, del minimalismo, creen que revela la verdadera esencia de la arquitectura. Bueno, el término minimalista describe una tendencia en el diseño y arquitectura donde la estructura se reduce a solamente lo necesario del lugar. Está basada en la sencillez, pocos objetos, todo lo que se pueda reducir en mobiliario, espacios amplios y siempre dejando lo esencial, sin elementos decorativos ni sobrantes, y esto es en motivo de que sobresalga la geometría y la simpleza del lugar. Se dice que surgió de los movimientos de Stig y la Bauhaus de inspiración cubista en la década de 1920. Y uno de sus mayores exponentes es el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. Y este teoriza que el minimalismo daba el máximo poder al espacio. Esto es una de las obras más representativas, que es la casa Farnsworth en Plano, en Illinois, Estados Unidos. Y bueno, dice que fue iniciada por él. Sin embargo, en la arquitectura inició formalmente a finales de los años 60 y teniendo un auge en los 80. Y el término minimalismo como tal lo empleó por primera vez el crítico británico Richard Wollheim para referirse a pues todo el movimiento de reducción radical que se empleó en esa época pues por motivo del arte. Entonces era muy revolucionario. Y bueno, vemos que este movimiento ha crecido y avanzado y pues ha inspirado a que surjan más movimientos. Y bueno,
En esencia, el minimalismo es algo que está desde hace mucho tiempo y pues sigue evolucionando hasta en la actualidad. Vemos ejemplos claros como lo es el estilo Japandi, que es una mezcla entre minimalismo escandinavo y el estilo wabi-sabi japonés. Y bueno, características. Siguiente. Nice. Bueno, en el minimalismo, las características se basan en la forma, la luz del espacio y los materiales, junto a técnicas como la reducción, la simplificación y la unificación. Estas son pues como lo más fundamental de lo que sería el minimalismo, y las principales características son que usan formas geométricas y puras. Lo podemos observar en esas grandes fachadas imponentes, amplias, como lo observamos en la imagen de referencia. Materiales simples, limitados y lisos, componentes limpios y rectos, repetición para dar un sentido de orden y organización en el lugar, y espacios abiertos, amplios, sencillos, con líneas limpias. Y bueno, ahora seguimos con los principios. Como primer principio veremos la reducción a lo esencial. La arquitectura minimalista utiliza algunos elementos esenciales de repuesto para alcanzar la esencia de la arquitectura. Esto quiere decir que condensa el contenido de un diseño en un mínimo elemento necesario, número de parámetros y medios operativos que definan la forma. Por tanto, la arquitectura minimalista es el resultado de la eliminación de los aspectos no esenciales, donde el diseño se reduce a sus características más fundamentales y ya no se pueden mejorar mediante la resta. O sea, como dejar la pureza de los elementos y restar lo no importante. Simplicidad, claridad y limpieza. La noción de la reducción de los elementos en su máxima simplicidad define la arquitectura minimalista. La simplicidad extrema de la forma y el volumen, la limpieza del diseño y la claridad son principales características de este movimiento. El vocabulario del diseño minimalista enfatiza el uso de la geometría y el uso de formas básicas, superficies planas, formas simples, particiones interiores mínimas, acabados limpios, lisos, componentes rectos, y todo esto para crear edificios mínimos. También tenemos espacio, lugar y vacío. Estos son elementos importantes en la arquitectura minimalista. El espacio en el minimalismo es considerado como infinito en este. Por tanto, los arreglos espaciales de plantas abiertas se recomiendan para crear una arquitectura de este tipo. El vacío también juega un papel importante en el minimalismo al reducir el programa a sus elementos esenciales. Los arquitectos como Jean Paulson crean espacios vacíos para los minimalistas. El vacío permite que el espacio y por tanto la arquitectura se vea como existe. El lugar o la unificación del espacio. Este es el contexto y las condiciones en que se percibe una obra. Los minimalistas presentan la mayor atención de las relaciones físicas y espaciales que existen entre los edificios y los sitios en los que están presentes sus usuarios y espectadores. También tenemos estos tres principios que son la luz, materiales y color. La luz, para resaltar las
cantidades de la forma, las cualidades de la forma, perdón. Los materiales y el espacio como el de la iglesia, que lo vemos ahí en la imagen, es de la iglesia Tadao Ando en Japón. Los minimalistas economizan la luz como lo hace para el espacio. Aquí podemos ver en esta abertura cómo la luz entra al lugar. Los materiales también es un elemento esencial. Preferiblemente encontramos el hormigón, el vidrio, se utiliza con frecuencia en esta arquitectura y mantienen la integridad de las texturas naturales. También podemos ver esta característica de que rescatan las texturas naturales porque son superficies lisas. Al igual que podemos ver el color que se limita un poco a los tonos. Conserva colores neutros y tonos grises. Y por último, vemos la falta de significado. La arquitectura minimalista es totalmente autorreferencial y carece de significado. No tiene contenido emocional, histórico, expresivo, representativo o simbólico, incluida la ornamentación. Al eliminar cualquier elemento personal, los arquitectos minimalistas enfocan la atención en el objeto como un objeto, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a mí me puede gustar el color rojo, pero como estoy trabajando de manera minimalista, no puedo darle un sentido, un significado a lo que estoy diseñando, sino se debe limitar solamente a contener un espacio y que esa sea su finalidad. Y ahora veremos algunos exponentes de este movimiento. Bueno, aquí está un listado pues de algunos representantes a nivel internacional de la arquitectura minimalista. El primero ya lo mencionamos anteriormente, que está Tadao, es de Japón, y bueno, una de sus obras más importantes, por así decirlo, y de mi parecer, de todo mi gusto, es la Iglesia de la Luz, que es la que está aquí abajito de él. Seguimos con Alberto Campo Baeza, es un español también muy reconocido porque en la mayoría de sus obras pues implementa mucho el uso del concepto del minimalismo. Tenemos a un latino que se llama Luis Barragán y pues algo que me llamó mucho la atención de él es que a pesar de que su concepto en realidad sí es minimalismo, aplicaba demasiado color, o sea, se nota que es mexicano porque ustedes saben que a los mexicanos les encanta así full de colores fucsias, naranja, rojo, y pues eso me parece muy interesante ya que hace el contraste entre lo que es el concepto con lo que es él. Entonces me parece súper interesante. Seguimos con John Pawson de Reino Unido y pues también es muy reconocido por implementar el minimalismo en gran parte de sus obras. Seguimos con con Anthony Pedrock, que es un estadounidense. Y bueno, quizás el concepto de minimalismo se ven implementados en diferentes factores. Vemos que aunque es el mismo concepto, todos estos autores relatan su esencia como tal, le ponen su toque personal, que no se ve como lo mismo siempre. Tenemos a Claudio Silvestrin, que es un italiano, y pues él más que todo lo representaba en el interior. A Álvaro Cisaviera de Portugal, vemos que le encantaba como a escala ya mucho más grande, pues unos edificios totalmente imponentes. Tenemos a Vincent van Duysen de Bélgica, y pues aquí vemos referentes. Y por último a Peter
Zumthor de Suiza. Y pues también manejan el concepto de minimalismo. Y pues, como mencioné antes, cada uno de estos arquitectos, a pesar de que manejan un solo concepto como tal, dan siempre su toque diferente en cada espacio. Y pues el minimalismo es un concepto o movimiento que, aunque parezca sencillo, es bastante complejo al elaborarlo, porque quizás por muy fácil que parezca, el hecho de tratar de poner un espacio funcional, pero que se vea bien estéticamente, pero que también cumpla con los requisitos del cliente, pues es una tarea bastante difícil. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Listo, profe. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Naishara. Muy bien, muy completa la introducción y la exposición sobre esta arquitectura minimalista. Entonces ahora, siguiendo con ese minimalismo, Profe, hasta este momento yo tengo una duda. En sí, sí, Mies van der Rohe, ¿a qué movimiento pertenecía? Porque casi en todas las exposiciones él aporta un granito de arena. sí, es que Mies fue un grande de la arquitectura, pionero de la arquitectura moderna por el tema de las formas puras, por las formas limpias. Entonces, el hecho de tener esas formas puras y tener el vidrio, el cristal, el reflejo en el agua, también lo convierte dentro de la tendencia de la arquitectura moderna a llevar como una de las grandes influencias para el minimalismo. Sí, entonces ahí entra en esos dos. Y claro, como utilizaba muchas formas euclidianas, también está en esa tendencia. Pero él era moderno, arquitectura moderna con una tendencia hacia el minimalismo, por las formas muy básicas, puras, y la levedad que tenían sus obras de tenerlas elevadas del piso y dar esa sensación de levedad, de ligereza, y también con los materiales que utilizaban. Bueno, entonces ahora, no sé si hay un grupo que tiene a Seijimi Nishizawa. Les voy a decir quién. Profe, Luis Felipe, que por dónde le puede mandar la exposición de él, la de Ken Kulhas. Creo que es esa. Ah, por el Drive, todo se sube por el Drive. Carol Olivera se encuentra. Carol. Sí. ¿Tiene preparado a Seijimi Nishizawa? Sí. Bueno, vamos a ver a Seijimi Nishizawa como una tendencia de representantes contemporáneos de esa arquitectura minimalista. ¿Vas a compartir? ¿Vas a compartir pantalla, Carol? Sí, profe, yo comparto. Bueno, listo.
Profe, ¿sí se ve? Sí, Sí, ponlo claro. rápido. Sí. Ponlo en pantalla completa. Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros y profesoras. La tarde de hoy mi compañera Carol Juliana Olivera y quienes habla Criserly Arias venimos a hablarles sobre dos grandes personajes en la historia de la arquitectura, los cuales son Kazuyo Sejima y Ruie Nishizawa. Pasar a la diapositiva. Ok. Kazuyo Sejima, ella nació en el año 1956 en Ibaraki, Japón, donde realizó sus más importantes trabajos y también obtuvo su título profesional en la Universidad de Mujeres de Japón. Ella alcanzó a trabajar con Toyo Ito en la ciudad de Tokio, pero al cabo del tiempo, en la misma ubicación, decidió fundir como su propio negocio, en pocas palabras, una sociedad de proyectos, la cual la nombró como Kazuyo y Asociados. Y luego en 1995, en esta misma ciudad, crea junto al arquitecto Nishizawa la sociedad de Sanaa, con la que desarrolla a nivel internacional por la sencillez, exquisitez y modernidad de sus proyectos. Bueno, como ya lo dije, ella es socio fundadora de Sanaa. Es muy caracterizada ya que es una trabajadora insensate y ha construido una sólida trayectoria profesional en varios países del mundo. Ella trata de resaltar que la escala lo necesario de tener una incesante búsqueda de la persistencia y también es caracterizada porque siempre ha propuesto que debe habitarse entre lo material y lo abstracto. O sea, ella siempre se ha caracterizado porque las formas, las figuras, los materiales y los límites o sea, siempre se va a ver muy abstracto en cada obra que propone. Una de sus principales obras, pasa a diapositiva. Entre sus obras más importantes, pues encontramos la primera, que fue muy nombrada, que es la casa en un huerto de ciruelos. Está ubicado en Tokio, es una casa vivienda. Su principal material, el material que más se utilizó fue el metal acero. Ella realizó este proyecto entre 2001 a 2003 y esta casa vivienda está situada en un solarén, o sea, en una esquina que poco a poco fue floreciendo. Es un barrio que no fue poco habitado, o sea, no era habitado y poco a poco fue floreciendo gracias a este proyecto, pues ella era muy conocida. Eran muy pocos los espacios que había y la identificación que tuvo los vecinos fueron muy grandes, ya que, pues, como yo ya mencioné, esta casa de vivienda era en un barrio que pues no había crecido, literal no existía y se fue creciendo, fue gracias a esta obra de Sejima. Fue una pareja la que adquirió esta obra y lo que más quiso plantear era que ella pudiera disfrutar al máximo los espacios, pero como se puede ver un poco, eran unos espacios muy centrados. Lo que quiso hacer ella con el fin fue que ambos requisitos se optaron por minimizar el volumen construido y disponer una prisma de triple altura, o sea, una planta trapezoidal. Así poder preservar los árboles del perímetro para no también consumir mucho espacio, ya que lo que ella no quería era consumir un espacio. Como dijo, ella es muy centrada en sus espacios. Otra obra es el edificio de Christian Dior en Tokio, Japón. Esta es una gran prisma de vidrio y metal y el concepto más relevante de esta obra es el uso de una piel, que más que todo se convierte en un elemento que permite un distinto grado de interacción visual con el interior del edificio. Este edificio es una de las áreas comerciales más importantes de Tokio
y también es muy dedicada a la venta de artículos de alta costura y pues alberga más que todo una constelación de las más famosas casas de moda. Esta obra es muy caracterizada porque es una de las más importantes en pocos lugares en el mundo, que participaron firmas arquitectónicas japonesas e internacionales. Otra obra es el Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Cabe resaltar que esta obra participó su socio, que es Ryo Nishizawa, y más que todo esta obra fue del mismo grupo de ellos, que era Sana, y el proyecto estuvo realizado entre el 2002 y el 2007. Como ya dije, está ubicado en Nueva York, y este museo, más que todo, es como un edificio de cubos rectangulares y está ubicado en la parte baja de Manhattan. Es el el único museo en Nueva York que está dedicado exclusivamente a exhibir el arte contemporáneo. Y también la idea era que este museo se convirtiera tanto en un espacio que albergara arte, que también sirviera de incubadora para unas nuevas ideas para los artistas, que ellos mismos se pudieran hospedar ahí mismo, pudieran sentirse libres al expresar su arte y pudieran proyectar hacia el futuro. Otra obra es la Escuela de Diseño de Solveig Eisen, ubicada en Alemania. Esta escuela de administración y diseño es un cubo perfecto de 35 metros. La presencia dominante del edificio es que particularmente llama un medio de un contexto suburbano y se extiende a los espacios interiores. Una interrupción. Ahí en el museo he tenido la oportunidad de conocer el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, de Seiji Nishizawa, y se ve la pureza de los volúmenes y también la transparencia. No es transparencia, es un material que permite el traspaso de la luz, pero que protege también las obras. Y sí, en ese museo hay muchas obras de artistas contemporáneos, y ahí conocí la obra La Noche de Van Gogh, un cuadro no tan grande, pero que espectacular, me impresionó mucho. Y también hay un arte abstracto, de pronto en unas paredes salían unas patas de animales y unas piernas como de maniquí. O sea, también tiene uno que estar ahí preparado en ese museo para cualquier tipo de instalación y arte que se pueda. Obras de Warhol, de las cajitas de tomate y las fotos de diferentes colores de Marilyn Monroe, también son obras que he podido observar en ese Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York. Entonces, es un sitio que alberga buen arte y a los que le da también la imponencia la obra de estos dos arquitectos con la forma y dentro del minimalismo. Prosigo. Ryo Nishizawa. Nació el 7 de febrero en 1966 en Japón. Arquitecto graduado en 1990 en la Universidad Nacional de Osaka en Japón. Al finalizar sus estudios, colaboró en el estudio de Kazuyo Sejima y Associates, convirtiéndose en 1995 en uno de los fundadores de una nueva agencia, junto con la que había sido su jefa hasta el momento, Sejima. Sin embargo, no satisfecho con las realizaciones llevadas a cabo por la agencia, Ryo decide complementar su trabajo abriendo su propio estudio de arquitectura en 1997, la Office of Ryo Nishizawa. En el año 2000 fue fichado como profesor visitante en la Escuela de Diseño de Harvard, en Estados Unidos, por un año de duración, pues en el 2001 entró a formar parte como profesor adjunto en la Universidad Nacional de Yokohama
de Yokohama en la área de arquitectura y diseño. Una de sus obras más importantes fue la casa de fin de semana en Usui-jun, en Japón. Es una casa que el arquitecto japonés Ryu construye entre 1997 y 1998. Está ubicada en el medio de un bosque en la localidad de Usui-jun, en Japón. Al estar tan aislada, por razones de seguridad, se decide que en las fachadas se hagan lo menos huecos posibles, lo que hace que sea una casa totalmente compacta con el exterior. La casa en Kamakura. Esta casa combina el programa residencial con espacios para la producción de tejidos ornamentales de encaje, construida entre 1999 al 2001. Museo de Hiroshi Senju. El museo, construido en el año 2011, se configura en base a una gran cubierta en paralelo a la superficie del terreno, perforada en algunos puntos para generar patios ajardinados que iluminan los diferentes espacios blancos pristinos del interior. Museo de Arte de Teshima. El Museo de Arte de Teshima, diseñado por Ryu y la artista japonesa Rei Naito, abrió sus puertas en el año 2010 para el Festival Internacional de Arte Setochui, que se llevó a cabo en la zona portuaria de Takamatsu, en Japón. El espacio de la galería se compone de una gruesa cáscara de hormigón de 25 centímetros con dos aberturas elípticas. Bueno, les voy a hablar sobre Sana, que es la sociedad que tiene Sejima y Nishizawa. Esta es una firma de arquitectos, está ubicada en Tokio y ha sido galardonada con el premio Pritzker en Arquitectura 2010. El más importante galardón es otorgado internacionalmente a arquitectos por el conjunto de su obra. En ese mismo año, ellos concluyeron la construcción del Roller Learning Center, que coincide también que hacen que en el mismo año, recibiendo varias obras, varios premios, también consiguieron la designación de Kazuyo Sejima como la directora de la Bienal de la Arquitectura de Venecia, tras haber ganado con anterioridad el León de Oro en la edición del 2004. Entre los proyectos de arquitectura destacados del estudio japonés se encuentran los siguientes. La Multimedia Studio, este proyecto estuvo entre los años de 1995 a 1996, ubicada en Gifu, Japón. Este edificio se levanta sobre una extensa superficie de césped en una esquina del campus de la Universidad Regional de Owaki. Esta ciudad es situada en la prefectura de Gifu, al oeste de Tokio. Fue concebida como una escuela de arte y diseño multimedia, pues para artistas que emplean ordenador como medio de trabajo. Este centro alberga de talleres, galerías de exposición y una residencia destinada al alojamiento de los estudiantes, pues para que con este fin ellos puedan fomentar la convivencia y el intercambio de ideas entre ellos durante su corto periodo de estancia. Lo que quisieron hacer estos dos arquitectos fuera que ellos mismos encontraran en su mismo espacio libertad y pudieran sentirse agradables con el espacio que ellos crean. Estos dos arquitectos son caracterizados más que todo por eso. Otra obra es el Museo N. Esta está ubicada en Wakayama, Japón. Entre los años 1995 y 1997 se desarrolló este proyecto. Y este museo es más que todo, o sea, es muy curioso ya que está situado en una pequeña aldea de montaña. Y la composición básica de este edificio se decidió sobre la base de la longitud de exposición para poder conseguir como una sala espaciosa. Este espacio fue más que todo rodeada de corredores y, como dije, es curioso ya que está flotando como en una periferia exterior.
y sitúan en este museo almacén, oficinas y pues obviamente los baños. En la zona de corredor que pueden ver ahí es como la sección de muro y más que todo es para poder resaltar una mayor anchura al espacio de la intersección, o sea, cuando el sol interviene en él. Su forma pura es más que todo como un icono en el que hace resaltar este museo, más que todo por su ubicación, y en la noche se convierte como un juego, una cajita de cristal que hace que las luces sean como una linternita en el lugar. El museo es otra obra, está ubicada en Nagano, Japón, es un museo de cultura o de ocio, y el material que más usaron en este museo fue el vidrio serigrafado. Este museo se sitúa en la cordillera de Chiroyama, en la prefectura de Nagano. Es el corazón de la isla de Oshuro, ya que es muy caracterizado por su curiosa manera de haber sido construida. El volumen de este museo se libra sobre una meseta solitaria y en medio del camino de la cima de una montaña, ahí se conservan las ruinas de un importante castillo que fue construido durante el periodo de Muromachi. Este antiguo lugar de residencia hace que sea como un parque natural frente al museo y hace que este museo se levante la única construcción que hace que permanezca en pie, por decirlo así, ya que es como un sitio abandonado y este museo es el que hace resaltar este sitio. Mi compañera les seguirá hablando de más obras que son destacadas. La Seed House, construida de 1995 a 1996 en Okayama. Es un prisma cúbico de abstracción geométrica cuyo interior se ha estructurado a través de un corredor de doble altura que recorre el perímetro y conecta la zona central dedicada a usos comunes con los dormitorios. Park Café, construida entre 1997 al 1998 en Ibacarí. El parque se ha mantenido como un paisaje de extraordinaria belleza tras la restauración dirigida por el paisajista Yoshio entre 1993 y 1907. A su valor como espacio natural se une una estratégica posición geográfica sobre una extensa planicie que permite divisar el círculo de las montañas de Kanto, encabezadas por el pico más alto de Japón, el Monte Fuji. El edificio de oficinas, construido en 1996 a 1907 en Ibacarí, en Japón. También el Teatro de Kunstlini y Centro Cultural de 1998, construida entre 1998 al 2007. A través de patios que iluminan y ventilan esta base, se crea una gama de distancias flexibles y fácilmente reorganizables que se conectan de manera desjerarquizada y permiten un uso más libre de los servicios del centro. Muchas gracias por su atención. Muy bien, chicas. Carol Olivera, y me recuerda el nombre de... Y Chris Shirley, ya les anoto enseguida. Carol Olivera. Bien, entonces vieron cómo la obra de Seijima Nishizawa es fiel ejemplo de la arquitectura minimalista de la cual se les expuso anteriormente, ¿sí? Vamos ahora por último a mirar Le Corbusier, Smart Growth, minimalismo. Bueno, Vic, Luisa Fernanda Bermúdez.
¿Estás ahí, Luisa? Sí, profe, un momento. Yo soy compañero. Luisa tiene como unos problemas con el audio, entonces yo voy a exponer y voy a mostrar un video que ella grabó previamente. Bueno, listo, cómo no. Adelante. Usted me dice Luisa con Yusef Halal. Yusef Halal. Ya voy. Listo. Ok, dame un momentito. Bien. Le vamos a ver ahora a Vic. Vic es el arquitecto joven, bueno, digamos joven, está en 40 y tantos años, para ustedes es 40 y tantos, ya es viejo. Y fue estudiante de Renculjas y miembro de la Oficina Metropolitana de Arquitectura Moderna, ¿sí? Luego ya se independizó creando una firma con un socio y luego se independizó creando James Ingle Group, que es su oficina. Profe, ahí se ve. Profe. Sí, ya se ve. Ok, buenas tardes. Nuestro dúo está conformado por Luisa Fernanda Bermúdez González y yo, Yusef Halal Bravo, y les vamos a hablar sobre Big Project. Ok, Björk Ingels Group, mejor conocido por sus siglas BIG, es un estudio de arquitectura fundado en el año 2005 en Copenhague, en Dinamarca. Este fue fundado por el mismo Björk Ingels, quien hoy en día es muy conocido y ha sido ganador de los siguientes premios. El premio de la arquitectura Nicredit en el año 2002, la medalla Eckersberg en el año 2005, el premio europeo de arquitectura en el año 2010, el premio Baton Element en el año 2011, la medalla C.F. Hansen en el año 2017 y el Niles Prize en el año 2017. Okay, y a Colócalo continuación, a modo de presentación para que se vea más grande, por favor, Yusef. Pero ahora les voy a presentar videos de mi compañera Luisa, quien le va a presentar algunos referentes, algunos proyectos de este grupo. Ahí se ve bien el video. Sí, sí lo podemos observar. Gracias. Okay, me avisa si se escucha, por favor. Presentaremos algunas obras representativas del grupo Sí se BIG escucha. que cumplen con la arquitectura moderna. Una de estas es Lego House. Su función es de museo y exposición. Fue construido en Dinamarca en el año 2017. El edificio mantiene la estética limpia y elegante. Además, su falta de ornamentación hace énfasis en las formas rectangulares y líneas horizontales y verticales. Así, las formas simples geométricas hacen las características de la arquitectura moderna, como es el uso generoso de vidrio y luz natural que permite que los espacios sean abiertos y fluidos. En otro ejemplo tenemos al edificio The Mountain en Dinamarca, construido en el año 2008. Este cumple con una de las características de la arquitectura moderna, ya que en lugar de espacios separados o habitaciones tradicionales, el estilo moderno crea espacios de vida y trabajo no divididos, que funcionan como áreas de uso múltiple. O sea, para esta arquitectura, todo aquello que no agrega función es descartado. Espacios de vida al aire libre, como patios y balcones, y características del paisaje natural definen el estilo moderno. Los materiales también son una característica para la arquitectura moderna, y esto lo podemos apreciar en Meca, que hace la función de institución cultural. Fue construida en Burdeos, Francia, en el año 2019. El acero, el vidrio y el hormigón armado son los principales materiales utilizados por los arquitectos modernos, y estos materiales imprimen la estética de esta arquitectura, pero también colaboran con la funcionalidad de la obra, dejándola más ligera, simple e iluminada.
Ok, y a continuación yo les presentaré otros 3 referentes de este grupo. Primero está la Egg House, construida en Copenhague, Dinamarca, en el año 2010 y destinada al uso mixto, es decir, tanto para uso residencial como uso laboral. Esta estructura se parte de la arquitectura moderna, ya que cuenta con una forma muy innovadora y está pensada como una edificación funcional, es decir, no cuenta con ornamentos decorativos en su fachada. Eh, Aquí vemos la edificación desde la parte interior. Ok. Luego tenemos el edificio Beach and Hawaii Tower, que es una edificación ubicada en Vancouver, Canadá. Esta fue construida en el año 2011 y su funcionalidad está destinada al uso mixto. Como mencioné antes, tanto uso residencial como alberga oficinas también. Esta hace parte de la arquitectura moderna debido a su forma, que describe tanto sensaciones dinámicas como orgánicas y dislocadas. Aquí tenemos otra vista del proyecto, tanto de su base como del edificio de forma vertical. Y por último tenemos el Denmark Pavilion, que está ubicado en Shanghái, China, y fue construido en el año 2010. Esta estructura funciona como una exposición funcionó como una exposición en la Shanghai Expo del año 2000, que promueve el estilo de vida de Dinamarca a través del uso de la bicicleta a lo largo de la estructura. Y esta estructura hace parte del estilo de la arquitectura moderna debido a los materiales empleados en ella, que en su mayoría son metales y además de eso cuenta con una estructura bastante orgánica, lo que da una sensación de naturalidad y fluidez en esta misma. Aquí la vemos desde una perspectiva distinta. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas de las que sacamos nuestra información. Muchas gracias. Bueno, muy bien, chicos. Ahora, espérense un minutito. Entonces me decía Yusef, bueno, con Luisa, Luisa Fernanda Bermúdez. Con Luisa Fernanda, listo. Espera un minutico. Aló.
Bueno, listo. Entonces, dejemos la clase por hoy. El día que toque el parcial, yo voy a hacer un taller sobre todos estos tipos de arquitectura, desde la antigua hasta la contemporánea, que terminemos la próxima clase. ¿Oyeron? Voy a hacer un taller escrito en un tiempo y ustedes deben resolverlo y subirlo al Drive. Entonces, por favor, los que han expuesto, subir las presentaciones, verse los videos de las clases, leer, estudiar, porque de ahí van a salir las preguntas de ese taller. Entonces, Listo, para que se profe. vayan preparando. Bueno, y los que no les tocó exponer hoy, que ya tienen asignado tema, nos vemos la próxima clase para terminarlos. Muchas gracias, chicos. Tenga buen Cuídense día, mucho. profe. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, profe.